Ahí está. Recruiting in progress. Bueno, mirá, Bueno, ahí vemos las fotitos que tiene atrás Carlos, mirá. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes Y son? está, y son mis dos hijos, Dana y Damián, y bueno, yo bajando el auto en el casamiento, hacia la noche de celebración de bendición, y Sandra, mi esposa. Muy bien, bien. muy bien. Como siempre estás tapando, o cambiaste de lugar hoy. No, no, el mismo lugar de siempre. Me Por pasa eso, que me estoy conectando con la compu, pero que puse el celular ahí, entonces por eso está con una pequeña inclinación de ángulo, por eso puede ver. muy bien. Bueno, Bueno, vamos a empezar una nueva etapa. de los sustantivos. Unidad 20 en el otro material. Bueno, acá tenemos, arrancamos con la tercera declinación, ¿no? Acá dice, al igual que los sustantivos de primera y segunda declinación, o sea, como es sustantivo, igual, modifican su forma según el caso y el número, o sea, lo que nosotros llamamos desinencia, ¿no? O la declinación. En el caso de sustantivo sería declinación. Y según cómo termina, puede ser un caso diferente, o género y número, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que la adición de esta disinencia no es tan simple como la primera y la segunda. La primera declinación va con A o con eta, con alfa o con eta. La segunda declinación es la más fácil, por eso se enseña primero que va con tema O, con Omicron, logus, logus, ¿no? Y reciente, ahora, las desinencias en caso nominativo, singular y activo, plural, no tienen vocales de enlace. Sí, claro, entre la raíz del sustantivo y su terminación hay siempre una vocal de enlace en el medio, pero esta no la tiene. Si las raíces a las que se añaden estas dicciones terminan en una consonante, pueden ocurrir pequeños cambios. Por ejemplo, la raíz sarx, sarc, sarx, que es tan común en Pablo, carne, ¿no? Ah, Y sarxi es dativo plural. Entonces, la forma neutra, singular. Bueno, el asunto es así. Lo pueden leer tranquila la gramática, pero la tercera declinación es muy irregular, porque en realidad lo femenino va por la primera declinación en general y lo masculino va por la segunda declinación en general. Lo que no entra ni en la primera ni en la segunda y que tiene otras terminaciones diferentes, se le llama tercera declinación, pero es bastante irregular. ¿Mm? Entonces, normalmente lo que yo diría es así. Lo que no entra en la primera declinación o no entra en la segunda, probablemente sea tercera. ok. ¿Sí? Raíz reumat elimina la T final y se transforma en neuma, ¿sí? Que es espíritu. Ujú. Y por supuesto, como pasa casi siempre, como la tercera declinación es la más irregular, es la más común. Así que bueno, acá está diciendo algunas cosas técnicas que son difíciles de aprender después, pero bueno, algunas raíces de la tercera declinación terminan en vocales. Cuando se añaden desidencia con vocales de enlace a las raíces que terminan en vocal, ocurrirán pequeños cambios. Esto es lo que normalmente puede, salvo para el nominativo singular y el dativo plural, por ejemplo, el nominativo singular de hiereus se transforma en hierei en el dativo plural y en hierea en el acusativo singular. Acordate todo eso de memoria. Dado que la forma léxica del nominativo singular suele verse afectada por estos cambios en la raíz, debemos tomar la raíz del genitivo singular y aprenderla Sí. cada vez que analicemos su sustantivo de la tercera declinación. Entonces, por eso,
En los diccionarios va a aparecer no solamente el nominativo, va a ir acompañado del genitivo, Mira, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, logos dice logos, no dice logos logu, pero en la tercera declinación va a decir neuma neumáticos. Entonces va a aparecer el genitivo también. ¿M? Por eso, en la tercera declinación vamos a seguir un poquito más el genitivo que el nominativo, ¿sí? Acá, por ejemplo, decís, ah, por ejemplo, tercera declaración, masculino, femenino, s, os, i, an, es, on, si, an. El nominativo, el genitivo plural es más común, con omega, igual que en la segunda declaración. ¿Mm? Por ejemplo, neuma es neutro, neuma, espíritu, es neutra. Entonces va a decir así, neuma, pero es como plural, no hay singular. Genitivo, neumáticos, y genitivo plural va a ser neumaticón. La raíz original es como dice el punto ok, neumat, pero el nominativo no va a seguir eso. En cambio, el genitivo sí va a seguir la raíz real. Pero bueno, acá lo tenés. En el dativo sigue siendo importante la iota, entonces acá tenés i o sin, o i o sin. En el acusativo va a ser importante la nun, la nu, entonces la vas a tener presente en el singular. Ujú, sí. Sí, Listo. claro. Acá, después léalo tranquilo, después de que terminemos la clase, pero bueno. Entonces, cuando uno no se halla de ninguna de las raíces que terminan en t, normalmente eliminan la t, la taf, tau. Ujú, Pero bueno, son reglas que no son tan importantes recordarlas. Sí, lo que va a pasar es que el género de la tercera declaración muchas veces lo define el artículo. Por supuesto, neuma, espíritu, es neutro. Fíjate, vos decís, eh, ¿cómo es? Espíritu Santo, ¿no? Ujú. sí. ¿Cómo lo decís? Santo Espíritu. Santo Espíritu, pero es neutro. En griego es neutro. No es masculino, no es femenino. Claro. Sí. Bueno, y acá los cambios fonéticos son comunes. Sarx, o sea, cuando termina en K, en capa, gamma o x o g, se transforma en x. Sí, pu, bu, fu se transforma en ps, pero, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos sarx, es genitivo, sarcos, perdón, sarx es nominativo y sarcos es genitivo. Entonces, sarx sería carne, pero es la carne muerta. Ujú, Es la carne de la carnicería, no es la carne viva, no es soma que es nuestro cuerpo, no es la sustancia que compone nuestro cuerpo, no se usa sarx, se usa soma, pero para cuando la carne está muerta, de un ser que tiene cuerpo y está muerta, es sarx. Entonces ahí esa terminología es común en Pablo, ¿no? Mira, sarx, sarcos, sarquí, sarca.
y plural. Sarques, sarcón, genitivo. Sarxis, sarxin, sarxin, sarcas. Y neutra, por ejemplo, neuma, 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 neumatos del espíritu, neumati y neuma. Plural, neumata, neumaton, neumasi, neumata. En neutro. ¿No? Sí. Después tenemos abajo, muy, muy raro que aparezca esto, arabs, árabes, árabos. Ahí te das cuenta que, por ejemplo, la segunda declinación, logos, si termina en os, segunda declinación, es nominativo. Pero en la tercera declinación, si termina en os, va a ser genitivo singular. De Por eso te logos. podés confundir. Pero igual, bueno, son las palabras que más usamos nosotros, ¿saben? O sea, son las palabras que tienen más implicancia teológica, porque acá tenemos, mira, me dio el ejemplo de sarx, reusada por Pablo. Neuma, reusada, la usamos Ujú. muchísimo. ¿Mm? Después tiene araps, que no me acuerdo qué significa porque no aparece casi, pero arjon sí porque es principio, príncipe, Ujú. príncipes, arjon, arjontos, y tiene la forma femenina, pero bueno. Después tenés acá el pis, el pidos, el pidi, el pida, que es esperanza, muy conocida. El pis es esperanza. Después tenés polis, que es ciudad. Ves que son irregulares el pis, el pido, pero acá polis es polis, poleos. Polei, polín. Después tenés poimen. ¿Sabés qué es poimen? Hoy Ay, lo tengo ahí, Poimen. ¿No era el pastor? Sí, señor, muy bien. hoy- Sí. Jereus también es muy usado. Jereus. No, a esa no, no. Sacerdote. Ah, mira, Jereus. Y este, pater, pater, Padre, no. sí, padre. Pater, patros, patri, de donde viene patria, sería la tierra de los padres. Esto, genos, que lo hemos visto mucho como verbo, ¿no? Genos, genus, genei, que es engendrado. Bien. Sí, sí, está bien. Monogenes, monogenes, el unigénito en Juan 3:16. Y entonces acá te da una lista de las ciudades. Polis, ciudad, Anástasis, resurrección, Apocalipsis, tercera declinación también. Tenés apocrisis o respuesta, ¿Son todas? apolutros, ¿O cuál? apolutrosis, que son redención, salvación, afesis, áfesis, que es perdón, gnosis, que es conocimiento, dinamis, que es Fuerza. fuerza en movimiento o poder en movimiento, epignosis, que es conocimiento o reconocimiento. En realidad, esta es la mejor traducción de epignosis. Cuando dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a Jesucristo como, no dice conozca, dice epignoscos, que reconozcan. Mm. Está buenísimo. Tlipsis, tlipsis, tribulación, angustia, molestia. Cáugesis, cactancia, orgullo. ¿Ve que aparece con la eos, que es de genitivo? Entonces, este es nominativo y este es genitivo. Crisis, juicio, condenación. Crisis, criseos. Parábasis, transgresión, violación, pecado. Pistis, fe, creencia, confianza, fidelidad.
Praxis, muy usada en castellano, ¿no? Que es la práctica, lo que uno hace, lo que uno hace. Que en los libros, viste, se usa mucho la praxis. Después tenés Eso prognosis, también lo tiene siempre en la medicina, digamos, lo que ejercen la medicina, ¿no? Es un caso de claro, mala praxis. claro, exactamente, y es la práctica. Y esta es prognosis, que es cuando en medicina es cuando te dicen, mira, tenés este problema de salud, y el pronóstico, no usan pronóstico, sino usa prognosis, es decir, bueno, estas posibilidades son las que vos tenés, prognosis, que es conocimiento previo, presciencia. Después tenés Salks, sarcos, carne. Desmófilas, guardia carcelero. Dermófilas, que nosotros las termófilas pasó en castellano, viste, que son un lugar de donde estaba preso. Mm, Tórax, de donde viene tórax en griego, toraca, toracos es pecho, pertolar, y nosotros tenemos tórax. ujú, Querux o queruxón o queruxon, que es el verbo de proclamar, ujú, predicador. La mejor traducción es heraldo, o proclamar si es verbo. Después tenés salpinx, que es trompeta. Plox, plogos, que es llama, de donde viene flagrante, algo que se quema mucho. Trix, trixos, cabello. Cabello. Sin cabello, ¿cómo sería? Atrix, te pones la A y dices no. El pis, esperanza, eso es lo que le dije recién, ¿ves? ujú, Eris, que es contienda, discordia. Heridos, heridos, de donde viene herir, que es contienda, discordia, terminan heridos todos. Mirá en griego, eris es nominativo, contienda, y heridos son de la contienda, porque es genitivo. Entonces, los heridos son producto de la contienda. Clays, que nosotros sabemos en inglés, eh, keys, que son las llaves, case. Esto es clays. Meris, que es parte, porción, que se usa también como miembro de la iglesia. ujú. Vamos a hacer un Ay, poquito más arriba. ¿Se fueron? ¿no? Ah, Se fue. me fui, para. ¿Dónde estaba recién? Es que son un montón, ¿ves? Is. Clerics, ¿no era? Estabas en Cleric. Clerics. Sí, estaba No. allá arriba, para. Prognosis, estaba acá. País, para niño. Pais, Paidos, de pedagogía. Ahí se lee en griego moderno, pedos. Entonces, pedagogía o pedófilo, por ejemplo, amante de los niños. Patriz, patrido, bueno, patria. Profetis, profetidos, profetiza. Moijalis, adúltera. Haris, Gracias. Haritis, Haritos, gracia. Raíces neutras, por ejemplo, jaima, sangre. Sí. Ahora que lo voy a subir lo más arriba posible. Se me subió de golpe. ¿Dónde está Puede ser. Jaima? Ay, no. Ah, me pasa de página. Después de Para mí. Jaima, 4 pasó a la 5. Ahí está. Baptisma, bautismos, bautismo o sumersión. Bema, bematos, tribunal, trono del juicio. Broma, bromatos,
comida, de donde viene bromatología, que es el Claro. estudio del estado de los alimentos. Ujú. Parece una broma, ¿ves? Pero es comida. Broma es comida, bromatos es de la comida. Gramma, algo escrito en realidad, que es gramatos, es, nosotros viene gramática. Telema, que es voluntad. Telematos, propósitos, voluntad, deseo. Acá tenés querugma, que en el griego moderno sería querigma, querigma, ¿no? Proclamación. O sea, el querigma teológicamente es la, como una síntesis de lo que debemos predicar, como un cúmulo de doctrinas, una lista. Crima, que es juicio, veredicto. Crimato, crimatos. Jóroma, jonomatos, onoma, pero onomato es nombre, de ahí viene la onomástica, que es el estudio de los Onomatopeya. onomatopeya, el sonido de los nombres, claro. Pleroma o pleromatos, plenitud, cumplimiento, lo mal traducido llenura. ¿Mm? Pero ¿Y qué sería, cómo se debería traducir ahí llenura? cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, sería ser Ajá. pleno del Espíritu Santo. O sea, lleno es un recipiente que, que se llena, ¿no? Ujú. Pero plenitud es tu persona o el ser llevado a la máxima potencia. Un auto, plenitud, vas a fondo. Entonces, o un auto, una camioneta, vos, tu camioneta, ¿no? Que vos usás para llevar a los chicos. Pleno sería estar lleno el auto. Por eso se dice Ujú. lleno en el sentido, pero en el sentido de que está al máximo de su capacidad. Capacidad. Claro, pero no es llenar un recipiente. Eso viene de influencia griega, ¿no? De Platón, Claro, de la quizás. influencia griega, sí. Neumatos, espíritu. Neumato, espíritu. Pero es neutro, acuérdense. Ujú. Entonces, ¿cómo sería el Espíritu Santo? Ahí te mete un problema, ¿eh? Neumáticos, neumatos hagios, Espíritu Santo. Este, grema, grematos, o dicho, mensaje o palabra común, de donde viene rema, ¿no? Que le sacan el espíritu, o sea, el espíritu rudo. Mm. Y queda rema, que es palabra del hombre, digamos, cualquier palabra. Esperma, espermatozoides, espermato, que sería semilla, semen, progénite. De hecho, le decimos esperma, ¿no? El mejor ejemplo. Por ejemplo, esperma o semen, ¿ves? El esperma es lo que está dentro del semen. Y entonces esperma sería lo que puede dar vida. Y que sería como semilla. Y semen también se usa como semilla. Estómatos, estómatos, es boca. Nosotros decimos estómago, ¿no? Estuvo cerca. Es una estómago, es estoma, que es boca, y hago, que es conducir. Lo que, lo que vos metés en la boca y lo conduce a abajo. Entonces ese estómago viene de la boca. Soma, ya sabemos, soma, cuerpo. Carisma, carismatos, don, habilidad especial de parte de Dios, ¿no? Carisma. Después viene raíces con ont, arjontos, arjontos, gobernante. Viste que dicen, no tenemos lucha contra principado, es arjón, arjaya. Ujú. Mm, Geron, de donde viene gerontos, acá está. El nominativo es geron,
Gerontos, el genitivo. Por eso la raíz se descubre por el genitivo, no por el nominativo. Por eso en castellano, lo que en realidad no es anciano de gobierno, es anciano de viejo. Porque anciano de gobierno sería presbíteros. Sí, Pero acá estará Geron, de donde viene, o Gerontos, que es de viejo, como yo. Entonces estudia a los viejitos, la gerontología. Gerontología. Es un geronte, dice. O sea, está bien. Tercera edad, cuarta edad, no sé yo cuál. Dracos, dracontos, dragón. León, león, leontos, león. Fácil. Genos, generación, engendrado. Esto es de lo genético. Los genes, viene de genos. Etnos, nación, pueblo, de donde viene los, la etnia. Etnia. Claro, este es el que se usa en Mateo 28, ¿no? Y hacer discípulo a todas las etnias, todas naciones, pueblos. Etos es hábito o costumbre, etos, hábito, costumbre, y etus, porque de dónde viene la palabra ética, es cómo hemos decidido conducirnos en este grupo, en esta sociedad. Helios, que es misericordia, muy importante. Y acá tenemos etos, etus, que es año. Y se usa, ¿sabe cómo? Por ejemplo, ¿cuál es tu franja etaria? De etos, etaria, que es, ¿cuál es tu franja de edad? ¿Cuántos años tenés? Después tenemos melos, que también es miembro del cuerpo, una parte del cuerpo. Es el que usa Pablo en Corintios. Ujú. No sé si sería bueno traducir miembro, porque en castellano miembro, por ejemplo, castellano aplicado al cuerpo, los miembros son las manos, los genitales, las piernas, lo que sale del tronco, ¿no? Pero otras partes del cuerpo no se consideran miembro, como el tórax, como el corazón. Entonces le decimos parte del cuerpo, pero melos es eso, una parte del cuerpo. Meros, también parte, ¿ves? Meros como parte, pero como desde el punto de vista de una pieza. En cambio, melos es como parte de un cuerpo vivo. Después tenés horus, de monte, montaña. plenitud. Plesos. Plestos, de plenitud, es pariente de pleroma. Scotos, oscuridad, Se refiere a noche, ¿no? A la noche. a la noche, sí, a la noche, scotos. Después tenemos, ahí se me va de acá, arces, arcenos, hombre o macho, pero no es el más usado. Se usa aner como viril y andros como varón, más que arces. Limen, puerto, limenos. Y ahora me voy acá. Raíces con P, con pi, con bet, con B, con beta. En fin. Árabs, árabos, árabes, mirá, por eso no lo teníamos porque en la Biblia no aparece. Pater, padre, meter, madre, de donde viene maternidad, ¿no? Bueno, sí, Ujú. son conocidos. Sugaper, sugater, sugatros, que sería hija,
Poimen ya lo vimos, pastor. Haleus, que es Haleus, pescador. Jereus es sacerdote, como lo decían. Basileus es rey. Basileus es rey. Goneus, padre, madre, en realidad progenitores, o los dos. Los dos juntos son. Y Gramateus, escriba, el que escribe. Abajo tenemos. Los sustantivos son sintácticamente iguales a sí, igual que todo sustantivo. Son más difíciles de identificar porque son irregulares, claro. Lo importante es observar el artículo asociado para saber de qué género es. Sí. Tes pisteus, entonces es la fe, porque tes es femenino. Y acá tienen las oraciones. Blepe hijo pater ton huyón. Entonces, dice el padre al hijo. Entonces, como blepe es el verbo, jopater es nominativo y ton huyón es acusativo, cuando lo pasan al castellano, invierten el orden, entonces ponen el padre, porque es nominativo, lo ponen primero, como sujeto. El verbo lo ponen al medio, B, y ton huyón, que es acusativo, lo ponen como acusativo. Entonces lo que han hecho es cambiar el orden del griego en base a lo que, que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ya lo discutimos eso, que a veces el orden de los factores altera el significado. Pero bueno, en griego nominativo es sujeto. Blepe juyos ton patera. Pero está teniendo, fíjate, no sé si se dieron cuenta los que estudiaron hebreo, que esto es gramática hebrea. Gramática hebrea es verbo primero, Sí. sujeto después, y después viene el objeto directo, que en el caso del hebreo está marcado por la partícula et. Ah, Entonces, Bereshit, en principio acá, bara Elohim y et, y es la gramática hebrea, que es la que se usa en el Nuevo Testamento, ¿Mm? el orden hebreo. mantiene el orden Blepe, hebreo. ¿eh? Mantiene el orden hebreo. Sí, mantiene el orden hebreo, que no ese es el orden del griego. Por eso después lo cambiamos al castellano en las traducciones, pero se pierde el trasfondo hebreo, que lo importante es el verbo. Fíjate, Zomen ente pistei, vivimos en la fe, y ponen vivimos por fe. No, y tiene artículo. Vivimos en la fe, eso sería correcto. Abajo. Et, Entonces, Juan Carlos, digamos, entonces la traducción esta que se hace, digamos, ¿no? Más el justo por la fe vivirá ahí y ahí cómo hacemos. lo Porque veo, eso es digamos, San Pablo está citando lo que es Joel capítulo 2, ¿no? Habacuc, capítulo 2. Habacuc, perdón. Pero lo podemos ver en el griego. Es Romanos 1:17, ¿no? Ujú. A ver cómo lo pone. Si sigue la gramática hebrea o no. Y acá dice, porque dikaiosine, el justo de Dios, según, porque el justo de Dios en él, y pone, no está siguiendo el hebreo, se revela, es apocalipsis que está ahí, ¿no? Indicativo presente, pasivo, es revelada, ekpisteos, saliendo de la fe, por la fe. Acá sí es por la fe. Pisteos. En, dice, ekpisteos es saliendo de la fe
Eis pistin, entrando en la fe. ¿Ve la diferencia? Está buenísimo esta frase. Ek, salir y eis es entrar. Por eso lo traducen, ¿cómo es? Por fe y para fe. Ujú. Pero es sale de la fe y entra de la fe. La justicia de Dios. Casos como Greg Raptide, como está escrito, y acá viene, sigue la gramática griega, que es la misma que el castellano en este caso. Jodedicaios y el justo por la fe, o ekfe, saliendo de la fe, proveyendo de la fe, vivirá. Pero es futuro voz media. ¿Cómo traducís el verbo vivir en futuro? Voz media. Mirá, mirá qué interesante. Si yo lo pongo en la tabla de traducción, ¿cómo traduciría la voz media? Pronombre más el verbo. Sí, Acá sería me desato, pero ahí es vivir, ¿no? El verbo vivir sí, y en tercera persona. Se vivirá en futuro. Se vivirá. Suena raro para nosotros, ¿no? Sí, claro. Pero significa que si querés ser justo, se vivirá vos, vivirás vos, te alimentarás vos de la fe. La fe es como el Claro, alimento que te hace vivir a vos mismo. exactamente. Se entiende bien en castellano, más el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe es la que te hace vivir, la que te alimenta. Entonces, tiene un sentido de beneficio propio, que sería la voz media en griego, ¿no? hebreo. En el hebreo, Habacuc. Ah, pará, tengo que cambiar de. Habacuc, ¿dónde estoy? Habacuc. Dos, ¿no? 2:4 creo que era. Me parece que sí, 2-4. Ahí está. Gine, he aquí, ¿no? Interjección. He aquí. Obla sería el orgulloso y espual sería un pual del verbo inflarse. Fíjate que dice to be inflated en inglés. Ujú. Y espual, entonces, pual es acción intensiva, voz pasiva. ¿Cómo se traduciría? Un perfecto. Hebreo. Fue orgulloso intensamente. Fue inflado intensamente, por eso algunos lo traducen como insolente, como orgulloso, como ambicioso, como soberbio. Y aquí entonces, el que se infla, el que se infla intensamente, no. Y entonces acá el verbo es perfecto del verbo eh, stray, sería, No, eh, no es correcta, sería hacerte correcto. Así lo traducen todo, right, category right. Entonces sería perfecto, sería no, y es tercera femenino. No es,
no fue correcta. Su persona, su nefesh es nafshu, ¿no? Su persona, lo traducen como alma, pero bueno, su persona, su alma. Bo en él, pero ves acá, he aquí, entonces verbo, no verbo, sustantivo, preposición más sufijo en él, y ahora viene sadik, que es de justo, de lo correcto, es dikaios en griego, y el justo o el correcto, y ahí viene en emunato, que sería lo que se traduce como fe, pero las nuevas traducciones traducen fidelidad. Fíjate acá, en su firmeza, en su fidelidad. En el Antiguo Testamento, emuná o temuná tiene que ver con la fidelidad a lo que Dios dice, más que como creer en lo que no se ve. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham, andate de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Fue fiel a lo que Dios le dijo, se fue de su tierra y su parentela. Eso es fe desde el Antiguo Testamento. Y para mí también en el Nuevo. Dios le dijo, andate y él se fue. Él le dijo, deja tu tierra y tu parentela y él dejó su tierra y su parentela. Eso es fe. Confianza y se manda con lo que Dios le dice. Entonces acá usa emuna, que también podría ser verdad. Emet, amén, son variantes de lo mismo, pero entonces acá lo traduce la BNP, la cuarta de arriba para abajo, por su fidelidad. Vivirá. Y es en la preposición, en su fidelidad vivirá. Y no es el verbo vivir. Y es imperfecto. Vive, vivió, vive y vivirá. Juan Carlos, viste, y en Hebreos capítulo, en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, Sí, hay un versículo, dice, no me acuerdo en este momento cuál es, pero los que vivieron o los que fueron contados como hombres, si se vivieron como, o se sostuvieron como viendo al invisible, ¿no? sí, sí, acá, por acá está. Sí, es largo es al final, ¿no? Sí, se sostuvieron por lo que le dijo Dios, aunque no lograron las cosas acá. Acá, este es el que vos decís, creo. Ah, no, entonces no, debe ser en otro, hay que buscarlo. Si lo tenés, después lo vemos, Dale. ¿sí? Entonces, eh, ahí está. Volvemos acá, ¿no? ¿Dónde estábamos? Sí. En esto, ¿no? Por ejemplo, Claro, acá, Yomen ente pistei, bien, vivimos en la fe. Y acá, terapéutate, que es sanados, y es un auristo este, porque, De ahí viene también la raíz de terapeuta, ¿no? ¿No? claro, claro, hay dos palabras para sanar. Esta es una, terapéutica. Fíjate, fueron sanados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usas terapia,
como en castellano terapia, es un procedimiento medicinal, ya sea psicológico, ya sea físico, ¿no? Cuando le decimos anda a terapia, decimos que vaya a un psicólogo, no le va a hacer no le va a dar un remedio físico, no le va a dar una sustancia, le va a acomodar por un procedimiento sus dificultades psicológicas. Bueno, y acá hay que tener cuidado en el Nuevo Testamento cuando dicen fueron sanados por el Espíritu. Si es terapéutate, es un proceso. Si es jaimos, es sanado milagrosamente e instantáneamente. Entonces, cuando los manda de dos en dos, ¿no? Ujú. ¿Usted se acuerda cuando los manda de dos en dos? Sí, sí, sí. Viste que hay tres veces, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuál es el pasaje? En Mateo 17, creo. A ver. Hay uno, a ver, para que si lo busco, Mateo, ¿no? pasa que va a aparecer muchas veces. Eh, si es sanar, es mejor Lucas. A ver, a ver si es sanar. Para sanar a los enfermos, Lucas 5:17. Y usa, ¿cuál usará? Yasmai, el que yo digo. Yasmai es milagroso, es instantáneo. Lo que nosotros entendemos cuando oramos y la persona se sana, ¿no? Ujú. Y Pero asma. claro, Yasmai. Y es 7:3. Esta es otra cosa, es fortalecer. No, no, no. 9:1. Acá está, mira. Habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, ¿no? Y Ujú. para sanar enfermos. ¿Qué usará en el griego? ¿Jesmas? ¿Jesmos o terapei? Cuando lo mandó de dos en dos. Ya, pe- Terapei, mira, acá está. Suncalesámenos, o sea, los llamó a todos juntos y a los 12, dodeca, educa, les dio a ellos dinamin, poder, pero es poder de movimiento, o sea, el poder de Dios a través de ellos. Y exucían autoridad máxima, epipanta, sobre todos, tadaimonia, los demonios, y kai, y nocios sería los que son débiles o enfermos. Terapeuen, usa terapia, no orar y que se sanen. Cuando nos manda de dos en dos, ¿ves? Y en realidad dice nocios, ¿sí? Que es enfermedades. Pero mira el versículo, porque son dos, 9:1 y mira 9:2. Porque en el 9:1 dice, habiendo renovado, le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades y usa terapia. Y en el 2 dice, y los envió a ellos para anunciar el reino de Dios. Clave, Jesucristo habla del reino de Dios, no habla de la salvación. La salvación es un efecto colateral del reino de Dios. Predicar el Basilean, reino, como vimos en la de Dios, tu Theú, y Kai y Yazai, sanar a los débiles. Entonces, acá hacemos un paréntesis, Juan Carlos. Sí, Porque si Jesús manda a predicar acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios, es más, Juan dice arrepentidos porque el reino de Dios se acerca o se acerca a vosotros, ¿no? sí, Entonces,
acá hay una cuestión que o hemos hecho mal o entendemos mal o lo estoy entendiendo mal. Es decir, bueno, no se habla acerca del reino de Dios, o muy pocas veces hablamos acerca del daño, o sea, de lo colateral. Claro, Decimos. Queremos que sea salvo, digamos, ¿no? Pero claro, no hablamos que sea parte del reino de Dios. claro. Eh, no sé qué. Bueno, ese es un tema que hablamos mucho con Alex. Sí. Mirá, Pedro iba caminando sobre el agua hacia Jesucristo. Mientras miró a Ujú, Jesucristo, iba sobre el agua. sí, Cuando dejó de mirar a Jesús, estando los dos sobre el agua, cuando dejó de y empezó a dudar, se hundió, ¿verdad? ujú, sí. Se ahogaba. ¿Y Jesucristo qué hizo? Le extiende la mano y los. Le extiende la mano y lo salva. Pero si no le hubiera extendido la mano, no lo hubiera salvado. Entonces, Ujú, salvarlo de que se muera de hundido es un efecto de que Jesús le tendió la mano. Nosotros predicamos que se salvó, pero no predicamos que extienda la mano. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de que ya salió del agua. claro, Pero Jesús habla de que lo acepten como Señor, como Rey. Entonces, cuando entregas tu vida al Señor, te salvas. Y hablamos del efecto, de la consecuencia, no hablamos de cómo ser salvo. Y ese es un tema que es delicado, porque si no se tiene claro, se puede predicar la consecuencia, pero no cómo ser salvo. claro. Volviendo a este versículo 9 1 y 2 usa las dos palabras que existen para sanar. Cuando se refiere a enfermedades, usa terapia. Cuando se refiere a enfermos o débiles, Atenei es enfermo, pero desde el punto de vista débil, habla de de la sanidad milagrosa. O sea, que si tiene una enfermedad, hay que tratarla. Si tiene una herida, hay que desinfectarla y ponerle una gasa, ¿no? Pero si es persona, funciona más la oración. En los verbos, y Lucas se supone que era médico. Ujú, Y entonces, para las enfermedades hay un procedimiento médico, terapia. Pero para las personas hay un procedimiento espiritual que es orar por ellos y que se sane. Y hace esa diferencia. Sanar enfermedades, sanar enfermos. Entonces, terapia para las enfermedades, oración y poder milagroso de Dios para los enfermos. Está bueno, ¿no? Vos vas al hospital, ¿qué problema hay en que le den una medicina? Es sanar enfermedad. ujú, ¿Y qué problema que además nosotros oremos por el enfermo por sanidad? Es sanar enfermo. Las dos cosas hay que hacer. Y siempre está la pelea, ¿no? No, la medicina, no la oración, no, las dos cosas. Una aplica a la enfermedad en particular y la otra aplica a la persona. Me encanta, esto hay que predicarlo. La obra completa. Lo que pasa es que para sanar enfermedades necesitamos hacer nosotros algo. Y para sanar enfermos en el sentido milagroso lo hace Dios. ujú, Y acá tenés la perfecta combinación entre la obra de Dios y la obra de nosotros. Que no es para salvación, es para completar el trabajo integral sobre una persona. claro. También es un puntito medio delicado decir, bueno, cuando la gente llega a los lugares de reunión, a una comunidad, a una iglesia, digamos, cuando viene a buscar el milagro, ¿no? Y Sí, si, bueno, vengo enfermo, que necesito ser tratado, a veces está siendo tratado. Y bueno, viene en busca de eso, ¿no? De lo milagroso, digamos, y a veces, o sea, no se da, o Dios no actúa como él pensaba que iba a actuar, y terminan
hasta renegando, decir, bueno, y si, bueno, Dios no tiene poder, o Dios, Bueno, no soy querido, no soy amado por Dios, ¿no? es que nosotros tenemos que perfeccionar nuestra prédica, porque si el problema está en la persona, Dios puede hacer algo que la persona no puede hacer, o que las personas como nosotros no podemos hacer por él. Pero si necesita terapia, no es una cuestión de fe ni es una cuestión de Dios, es una cuestión de procedimiento medicinal. Ujú, Entonces, muchas veces las personas nos enfermamos y hay una razón para enfermar. Entonces, con terapia, con corrección, se soluciona. Pero hay otras cosas que necesitan el poder de Dios. Pero si, por ejemplo, la razón es que come mucho y por eso tiene un problema de hígado, la solución no es orar, la solución es que arregle su alimentación. ujú, Entonces, muchas veces el problema es el diagnóstico del problema. ¿Dónde está el problema? Porque en la experiencia que yo tuve con la Iglesia Bautista Carismática de Alberdi en Córdoba, cuando era seminarista, me enseñaron que hay que orar primero y analizar a la persona y ver cuál es el problema que realmente tiene. Porque en la congregación había médicos y había gente que se dedicaba, tenía dones de sanidad. Entonces, me acuerdo un caso patente que fuimos con la hermana que me enseñaba la visitación y estaba un enfermo, había un enfermo ahí. Y habían venido orando por esa persona mucho tiempo y no pasaba nada. Entonces oramos con la hermana y las dos sentimos que el problema, y yo lo sentí bien patente, que el problema era que no había perdonado a su familia, que tenía rencores. ujú, Entonces no fuimos a orar para que se sane su enfermedad, vinimos a orar para que se sane su alma. Entonces hablamos con él y le dijimos, ¿tenés algún sentimiento muy malo? ¿Te cuesta perdonar a alguien? Y nos contó lo que pasa, lloró y la charla fue hacia que Dios le diera el poder de poder perdonar a su familia. Hasta que llegó un momento que después de la oración, oramos y después seguimos hablando con él y decidió perdonar a su familia. Nos fuimos. Al otro día estaba sano. Entonces nosotros a veces apuntamos mal porque hacemos un mal diagnóstico. Si el problema era espiritual, el problema no era una enfermedad física. Había que administrarlo, ¿viste? Habría que enseñarle a perdonar. Y una vez que se libró de ese cáncer que es el rencor y todo eso, ya está. El cáncer no era físico. Por eso el 9192 es muy importante. Las dos cosas. Y por eso hay que tener sabiduría y orar para saber distinguir qué hacemos. ujú, Pero la gente está más dispuesta a que oremos por su enfermedad y se sane, pero no está dispuesta a cambiar, a aceptar, corregir sus errores. ujú. Sí, también esa es una Y, problemática. claro, y si no corrige sus errores, va a seguir enfermo. Ese es el tema. Pero bueno, es difícil. En la práctica, ¿qué hace? Ore por mí y tenés que orar. ¿Qué vas a hacer? Y sí, No vas a negarle la oración. Bueno, ¿estamos bien? Sí, Estamos bien, sí, ¿no? Estamos con la aplicación, hoy me está gustando. ¿Dónde estábamos ahora? Acá, viendo el vocabulario, ¿no? sí, sí. Tugater, sugatros, ya lo vi. hija, hija, poimen pastor, sí. Ah, pescador, ya lo vimos, ¿no? Jaileos, Basileos, Gonios, sí, ya lo vimos. Estábamos acá, Último hablaron al punto. rey, hablaron al rey, ahí está. Y ya está, vocabulario.
Forma léxica, como aparece en el diccionario, basileus, basileos, y aparece el artículo, jo, entonces me dice que eso es masculino. Eso es lo bueno, la forma léxica va a aparecer con el artículo. Y acá tenés dinamis o dunamis, dunameos, G es la, es femenino. Cuando dice, vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, pero es femenino, la dinamis, eso es la poder del Espíritu Santo, no lo traducen así. Poder, fuerza, es fuerza, ¿no? Ya saben, dynamic es dinámico, ¿no? El movimiento. Fuerza para moverse. Yo siempre decía que ahí ese versículo de Hechos hay que traducirlo y recibéis, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis la dinámica del Espíritu Santo. Sería correcto. Encima es femenino en griego. Bueno, ¿dónde estoy? Vocabulario y repite lo que vimos. Esperanza. Nux, no lo vimos. Nux, noctis, Noche. nux, noctos, noche es donde viene el nocturno. Noctámbulos, ¿ves? De griego. Pater ya lo vimos. Pistis, fe, confianza, seguridad, fidelidad. Pistis. Neuma, espíritu. Y to es el artículo neutro. Poli, ciudad. Sar, carne, ya lo vimos. Haris, gracia. Heir es mano. Heiros. Bueno, ¿qué más? Nada más. Después vienen los pronombres. Agrega acá los pronombres interrelativos. Pero, me fui a la 21, perdón. 20, 20. 20, 20, nada más. Here, ahí está, listo. Entonces ahora los ejercicios de la 30, ¿no? No, 30 no, 20. 20. 30 es la última lección. Faltan 10 más y ya está. Sí, ya terminamos. Bueno, acá está. Entonces, ¿qué tenés que hacer? El Pi2, tenés caso, número, género, género, número. Nosotros normalmente decimos caso, género y número, pero bueno, acá lo hicieron al revés. El Pi2 es genitivo, singular, y es la esperanza, el esperanza, hay que ver. Género, ahí trabajo para ustedes. Lema es cuando aparece el PIS, el Pi2. Esto es genitivo, pero acá hay que poner el PIS, el Pi2. Y la traducción, como es genitivo, de la esperanza. Después tenés nuctas, neumata, polei. Bueno, hay que, con la gramática en la mano, ¿no? Con la gramática y los casos, acá esto, los tienen casi todos acá, ¿ves? Lo buscan y lo traducimos. Fácil para la próxima clase. Ya está, ¿sí? Sí, sí. Y lo que tienen que ver esta grabación después de que termine, lo tienen que hacer para el miércoles que viene. Vienen feriados, tiene todo. Llegar cansado. Ya está, esto, ya está. No es muy largo lo de la tercera declinación, porque además como son muy irregulares, sí o sí tenés que ir buscando lo que te dice la tarea, ¿no? La gramática.
Bien, Estábamos viendo Juan 15, pues. estábamos viendo Juan 15, sí. ¿Tú te acuerdas en qué capítulo estábamos? Digo, ¿en qué versículo? Tengo anotado que hicimos el 4. Juan 15. 15, 5 ya sería, porque 4 ya está. 15:5. Muy bien. 15:5. Ahí está. Cambio para que se vea un poquito acá. Voy a ver. 15. 15:5. Ahí bien. ¿Quién va a leerlo? ¿Escuché, Carlos? Ah, que estoy cansado. Ale, Dale, estoy muy cansado hoy. Terminé agotado. ahí lo leo. Bueno, dale, dale, Alex. Dice ego emi. Ego emi. Acento, respeten los acentos. Ego emi. Ego y mi. G antelos. No, Antelos. ámpelos, muy bien. Jumeis ta clémata. Muy Jo bien. menon No, en. No, espera. Menon. no, ¿Sí? Me. Menon. no. Menos. Menon, no menón. Ah, Menon, el menon. acento está en la E. Cierto. Joy menon, no menón. Voy a decir jo menón, no, jo menon. O menon. Ahí está. En, em, en emoy. Emoy. Cago. Cago en auto. Auto. La muy chiquita es jutos o utos. Jutos. Está muy chiquito ahí. Entonces, jutos. Eh, Ferey, si no me equivoco. No. P. P. No. Acento, acento. No es Ferey. Es. Fe. Ferey. Fe, sí. Fe. Ferey. No, Ferey no es. Perey. Ferey. No Ferey, es Perey. Ferey. No, fe. Ferey. Ferey. Acento en la primera E, no en la segunda. Ferey. Ok. Cartón. No, Carpón, perdón. Cartón. Carpón. Carpón. Pensé en cartón. Ok. Em, Polum. No, Pol- no me sale pronunciar los acentos. Polum sería. Polum. Así sí. Joti. Juris. Juris. No, eh, Juno. Oh, eh, es eh, Joris. 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 Acento en la iota. Joris. Joris. Emoy. Ju. No, Ah, no. Emu, perdón. emu. 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 U. Emo u. Emu. U. Duna. Du. Nas. C. Dunatse. Dúnense. Dúnase. Dúnase. Duna. Dúnense. Acento en la U. Nace. Poi. 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 Ein. Poyen. Bien. Auden. Uden. Uden, perdón. Poyen uden. Muy bien. Vamos. Ego, yo, ¿Qué? Amy, presente de primera persona. Soy G. Ampelos. La vid. Jumeis taclémata. Vosotros las
ramas. Femenino, neutro. Las ramas o los sarmientos. Homenon. Y esto es participio. Entonces, el que permanece como presente. El que permanece en emoi sería en mí, nativo. Cago, yo también. Suena feo en castellano, pero cago en griego es yo también. En auto, en él. Entonces sería, yo soy la vid, vosotros las ramas o los sarmientos. El que está permaneciendo en mí, yo también en él. Y juntos, este ferei, presente indicativo tercero, lleva, porque o es ei, ferei lleva, carpón, fruto, polum, mucho, o mucho fruto sería, mucho fruto. Joti, porque, joris, sin o apartado, en mí, emu, de mí, porque apartado de mí, ju, no, dúnace, y acá es presente de medio pasivo, entonces no eh, estaría pudiendo, está pudiendo, o no puede, pero es voz media, no se puede, o no es podido. Bien, hacer, infinitivo del verbo hacer, uden, nada. Entonces yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está permaneciendo en mí, yo también en él. Este lleva fruto, mucho, mucho fruto, porque sin mí o separados de mí, no podéis, no os podéis, no haráis, no podrás hacer nada. ¿Sí? Porque esto es voz medio deponente, entonces no puede hacer nada. 15:6. Sí. ¿Lo leo? Sí, lo vamos a perdonar a Carlos porque está cansado. Sí, hoy terminé. La verdad que no me repuse y digo, Juan Carlos, Juan va a suspender la clase y qué bueno sería. Cuando vi yo estoy, dijo Ale, No, ah, ¿sabe cuál es el tema? Y que yo estoy recansado también. sí. Pero cuando empieza la clase me olvido. Después ahora cuando termine me duele todo. No importa. Ean. Voy a leer Sean. yo, ya que estoy. Ean es sí, ¿no? Ah, bueno, voy a leer yo. Ean betismene enemoi. Blepse exohostoclema kai exerrante kai sunagugin sin autokai eisto pur balusin kai kaietai. Me gusta más leerlo en griego moderno. Meni en mí, eblisi exo hosto clima que exírate, que sinagusin hauta, afta, que istopir balusin que yetai. Difícil, ¿no? Bueno, no importa. Y entonces, Ean, sí, es la eh, condicional, ¿no? Sí, si no alguno permanece en mí, entonces si alguien o si no alguien permanece en mí,
Ahí viene. Lo tiran. Balo, ¿ves? Lo ponen, lo tiran. Acá dice es echado, pero es ahoristo. Entonces lo tiran, lo echaron. Exo, fuera. ¿También podría ser desechado, Juan Carlos, o no? Y podría ser. Lo tirarán, lo echarán. Todos usan así. Arrojado, porque balo también tiene que ver con arrojar, pero arrojar generalmente cuando es ex balo. Pero acá está sin la preposición balo. ¿Sí? Ujú. Exo es afuera, de donde viene la Claro. palabra éxito. Exo, afuera. Exoesqueleto, el esqueleto de afuera. Exo. Éxodo, fuera del camino. Jos, como, toclema, la rama. Y acá sería, también tendría que poner. Y exera, se seca, se secó. Entonces sería, si no, si alguno no, si alguien no permanece en mí, echó afuera, como la rama, también se seca, se secó. Y, y ahora viene, sunagogisin, y entonces y sinagoga, de donde viene sinagoga, este es el mismo verbo, sunago, Mm, y, sonaba. y es conducir juntos, y entonces se traducen como reunión o recoger, ¿ves? Recogen, pero es ponerlo todo junto en un paquete, a él, y en el fuego, pir, de pira, ¿viste? Pira, el piromaníaco, porque en griego, pur o pir es fuego. En el fuego, balusin, arrojan, otra vez lo mismo que arriba, pero presente, arrojan y cayetai, que significa y se queman. Y es quemada porque es pasivo, y es quemada. Y como estamos quemados de la cabeza, del cansancio del año y de los problemas, la clase termina en este preciso momento. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, está grabado, así que lo pueden ver cuando quieran, tranquilo. Gracias por la compasión, Juan. Bueno, ¿todo bien, Carlos, vos? Sí, sí, todo bien, Juan. No, bueno. Hoy anduve todo el día en la camioneta Y te cansás. y sí, 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 me cansé, me cansé. Eh, Bueno, un abrazo, comé y a la cama. Y al sobre, decía mi papá. Sí, al sobre. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.